Muy bien, perfecto. Eh, Hola hermanos, Dios bendiga a todos. Estamos preparados, listos una vez más para desarrollar una lección más de esta materia de las cartas de Juan. Espero que en Dios que sus vidas estén siendo siempre bendecidas en la vida personal, en su familia y que Dios esté bendiciendo también su congregación donde usted realmente se reúne. Estamos ya preparados, ya a punto de iniciar una nueva clase, una nueva lección. Por lo tanto, vamos a ir entonces preparándonos, hermanos. Estaré compartiendo con ustedes pantalla sobre la clase que nos va a ocupar en esta oportunidad. La lección que nos va a ocupar, ¿verdad? La clase que nos va a ocupar en esta oportunidad es la clase número 5. Por lo tanto, hermanos, pues sean bienvenidos, ¿verdad? A esta clase número 5, a esta lección número 5 de las cartas del apóstol Juan. En la clase anterior terminábamos hablando de dos formas de probar que tenemos una buena relación con Dios, o dos formas de probar cuando se tiene una buena comunión o una buena relación con Dios. Y cuando yo estoy hablando de formas, de maneras, estoy hablando de formas de comportamiento, estoy hablando de formas de vida, estoy hablando de formas de cómo nosotros nos comportamos, comportamiento, formas de conducirse en la vida cristiana que demuestran si o no tenemos comunión, que si tenemos una buena relación con Dios. Y no solamente una buena relación con Dios, sino una buena relación con su Hijo Jesucristo y con su Santo Espíritu. Entonces, en esta oportunidad, en la clase número 5, vamos a estar hablando de otras cuatro formas para probar, para demostrar, para evidenciar formas de vivir, formas de comportarse, formas de conducirse, formas de comportamiento que demuestran si tenemos o no comunión con Dios. Así es que vamos a iniciar entonces nuestra lección. Una de las o otras, ¿verdad? Otra de las siguientes formas, esta sería la forma número 5, la forma número 3, perdón, sería la forma número 3, aunque iniciando mi materia la ubico como la número 1, así que sería esta la número 3, ¿verdad? Otra forma, hermanos, para demostrar, para probar si tenemos o no comunión con Dios, si hay o no una buena relación con Dios, es, hermanos, la obediencia a los mandamientos de Dios en imitación a Cristo. Obediencia a los mandamientos de Dios. Esa es una forma, otra forma de probar si tenemos una buena comunión, si tenemos una buena relación con Dios. Es la obediencia, es o la obediencia a los mandamientos de Dios. Si nosotros o si nuestra vida la vivimos en obediencia a los mandamientos de Dios, si un cristiano vive su vida en obediencia a los mandamientos de Dios, si la iglesia vive su vida, se comporta en obediencia, en sujeción a los mandamientos de Dios, entonces hay una buena relación con Dios. En el capítulo 2, versículo 2, usted debe de tener su Biblia a la mano para que todos podamos compartir, para que todos podamos leer en la primera carta del capítulo 2, versículo 2 al versículo 6. Dice así: y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos. Ojo, dice así, si guardamos sus mandamientos. El que dice yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él, perdón, pero el que guarda su palabra,
en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él debe de andar como él anduvo. Entonces, dice, en esto sabemos que nosotros le conocemos, si guardamos sus mandamientos. El que dice, versículo 4, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Si nosotros tenemos si queremos tener una buena relación con Dios, si queremos tener una buena comunión con Dios, o si queremos tener, o si queremos estar bien con Dios, entonces necesitamos guardar sus mandamientos, necesitamos obedecer los mandamientos de Dios. Los falsos maestros, los gnósticos, los docetas y los erintianos, los falsos maestros sostenían, o estos grupos sostenían, que el conocimiento era la cosa única y de más importancia. Si un hombre está iluminado, es decir, si tiene conocimiento con lo que ellos consideraban un conocimiento de amor, no importaba cómo viviese, no importaba cumplir o no cumplir, obedecer o no obedecer los mandamientos de Dios. Mire lo que enseñaban ellos. Juan desea mostrar, perdón, que dicho conocimiento es engañoso, que dicho argumento es engañoso, que todo verdadero conocimiento de Dios debe de resultar en santidad, eh, causa y efecto, causa y efecto. El conocimiento debe de resultar en una vida de santidad, en una vida, debe de resultar en santidad de vida o una vida de santidad. De otra manera, es una cosa inútil, en decir que el conocimiento no sirve para nada. El conocimiento y la práctica, ¿verdad? El conocimiento y la práctica como la causa y el efecto. El conocimiento es de suma importancia, pero el conocimiento da como resultado una vida de santidad. De otra manera, el conocimiento no sirve para nada. Así es que Juan invita a los hombres a que prueben el conocimiento de Dios, a que vengan, ¿verdad?, a probar el conocimiento de Dios. Y la prueba es sencilla. ¿Cuál es la prueba de que nosotros creemos en Dios? ¿Cuál es la prueba de que nosotros tenemos conocimiento de Dios, que conocemos a Dios? ¿Cuál es la prueba? La prueba es sencilla, guardar los mandamientos de Dios. Guarden los mandamientos de Dios. ¿Quieren ustedes, les dice Juan a los falsos maestros, quieren ustedes probar que tienen el conocimiento de Dios, que conocen a Dios o que conocen de Dios? Entonces pruébenme de una manera sencilla. Guarden sus mandamientos y no estén enseñando a la iglesia, ¿verdad? No estén enseñando a la iglesia falsamente, diciéndoles que el conocimiento nada más es necesario y que la manera como vivimos, que la manera como nos conducimos no es importante. Los gnósticos decían conocer a Dios, pero no creían en sus mandamientos. Al contrario, estaban en contra de ellos y mucho menos lo obedecían. Entonces, hermanos, una manera de probar, ¿verdad? Una manera de probar que nosotros conocemos a Dios, que tenemos conocimiento de Dios, es guardando sus mandamientos o obedeciendo sus mandamientos. La obediencia a los mandamientos de Dios en imitación a Cristo, pues Cristo pues imitó a Dios. Cristo vivió una vida sujeta a Dios. Cristo vivió una vida en obediencia a su Padre, haciendo la voluntad de su Padre. Entonces, nosotros también debemos de vivir una vida en obediencia a los mandamientos de Dios, así como Jesucristo vivió pues una vida en obediencia a los mandamientos de su Padre. Cristo vino para hacer la voluntad de su Padre porque conocía porque tenía conocimiento de su Padre, ¿no? Nosotros de igual manera, si nosotros queremos demostrar que tenemos conocimiento de Dios, que conocemos a Dios, entonces, hermanos, guardemos sus mandamientos. Esta es otra forma de probar que conocemos a Dios.
Estos falsos maestros tenían que comprobar si conocían o no a Dios y la forma como ellos deben de comprobar, y ese es el mensaje del apóstol Pablo en estos versículos, el capítulo 2, versículo 1 al 6, deben de probar, ¿verdad? Deben de probar que conocen a Dios. ¿Y cómo van a probar que conocen a Dios? Guardando, dice, si guardamos sus mandamientos. En esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. Y si no, no conocemos a Dios, ¿verdad? Y si no guardamos sus mandamientos, no conocemos a Dios y no tenemos tampoco comunión, no tenemos una buena relación con Dios. Sigamos adelante. Otra forma de comprobar o de probar, de poder demostrar, de poder manifestar o evidenciar que tenemos una buena relación con Dios, que tenemos comunión con Dios, es el amor hacia los hermanos. Si tenemos amor hacia los hermanos, esa es otra forma de comprobar o de probar, de poder demostrar que tenemos una buena comunión con Dios, que tenemos una buena relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Si tenemos amor hacia los hermanos. Veamos entonces, ¿qué dice versículo 7 al 11? Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, no os escribo, dice, no os escribo mandamiento nuevo. Ya, ¿verdad? No os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo que es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice, el que dice que está en la luz, hasta el versículo 11, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. Hasta allí, versículo 11. Entonces, otra forma, ¿verdad? Otra forma de poder probar, de poder demostrar que tenemos una buena relación con Dios, que tenemos conocimiento de Dios, es si tenemos amor hacia los hermanos. Mire qué interesante, hermano. Demuéstrenme que tienen una buena relación con Dios. Amen a su hermano. Demuéstrenme que tienen una buena comunión con Dios. Amen a su hermano. No solamente digan que amen a Dios, ¿verdad? Y aborrecen a su hermano. Entonces Juan pide a la iglesia que demuestren y escribe, ¿verdad? Y escribe en esta carta que una de las maneras de poder mostrar que verdaderamente tenemos comunión con Dios y que tenemos una buena relación con Dios está sobre la base del amor. Si amamos a los hermanos, el amor hacia los hermanos. Juan está escribiendo un antiguo mandamiento y al mismo tiempo le llama nuevo mandamiento. Antiguo porque lo oyeron al principio, cuando se hicieron cristianos, porque Jesús ya lo había enseñado, el amarse unos a otros. Y nuevo porque es vivo, es nuevo porque es permanente y porque es resplandeciente para los que tienen comunión con Cristo, la luz verdadera que ahora resplandece para ellos. Si los gnósticos quieren tener luz verdadera, comunión verdadera, ahora es tiempo porque Juan se las está enseñando. Es la luz verdadera, es Cristo, esa es la luz verdadera. Pero deben de dejar sus pensamientos llenos de tinieblas, sus pensamientos llenos de oscuridad, sus pensamientos llenos de mala intención, de pecado,
de mundanalidad e inmoralidad, enseñando que no importa lo que se haga con el cuerpo. Esto no es andar en la luz, esto es andar en tinieblas. Si no importa lo que hagamos con el cuerpo, si no importa cómo vivamos, si no importa nuestra conducta, si no importa nuestro comportamiento, entonces todavía andamos en tinieblas y estamos enseñando oscuridad, tinieblas, mundanalidad e inmoralidad a los hermanos. Eso es lo que ellos estaban enseñando, diciendo que no importaba cómo se vivía, que la carne nada tenía que ver con el alma. Es nuevo porque Juan lo escribe nuevamente para recordarles, porque ya se les había olvidado. Como era antiguo, ya se les había olvidado. Entonces es nuevo porque Juan lo escribe nuevamente, porque lo vuelve a repetir. Pero ¿por qué lo hace? Para recordarles el mandamiento antiguo, para recordarles, para traerles, para refrescarles la memoria, para traerlo nuevamente a sus mentes y a sus corazones, porque parece que ya se les olvidó este mandamiento, el mandamiento del amor. Para Juan es antiguo, pero es nuevo para los hermanos a quien Juan está escribiendo, una nueva generación de hermanos, una iglesia nueva, cristianos nuevos, ya no recordaban el mandamiento antiguo. Entonces Juan se los presenta como un mandamiento nuevo para ellos. Es nuevo para ellos. Para él ya no es nuevo, porque él lo sabía, él ya lo había escuchado. Jesucristo se los había enseñado a los apóstoles, ellos ya lo sabían, pero es nuevo para los hermanos, para los nuevos hermanos, para la iglesia a la cual Juan está escribiendo. Parece que es nuevo porque los falsos maestros no lo saben y no están teniendo amor a los hermanos, ¿verdad? Con sus falsas enseñanzas, en lugar de amarlos, los están aborreciendo porque les están enseñando algo que no es correcto, porque en lugar de hablarles la verdad, porque en lugar de hablarles de la luz, les están enseñando algo falso, falsas enseñanzas, les están enseñando tinieblas, les están enseñando oscuridad y les están enseñando y incitando a la iglesia a pecar. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Primera de Juan 4:8. Voy a leerlo. Dice así: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, el que no ama, pues no ha conocido a Dios. El que no ama a su hermano, el que no ama a su prójimo, el que no ama a su hermano, a los hermanos, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Los gnósticos, pues parece que no han conocido a Dios. Y aunque ellos dicen que tienen un conocimiento superior, un conocimiento especial, que ellos se les ha revelado, se les había revelado el verdadero conocimiento. En realidad no han conocido a Dios. No es verdad que tienen ese conocimiento de Dios, porque están engañando a los hermanos y los están haciendo pecar. En lugar de estarles enseñando amor, les están enseñando, ¿verdad? Les están enseñando a pecar y a ser aborrecidos por Dios, porque Dios realmente aborrece el pecado. Entonces, hermanos, esta sería la cuarta forma, ¿verdad? La cuarta forma de probar, de demostrar que se tiene comunión con Dios, que se tiene una buena relación con Dios. ¿Cuándo? Cuando se ama a los hermanos, cuando se ama no solamente a Dios, sino que cuando se ama a los hermanos, el amor a los hermanos, el aprecio a los hermanos, el buen trato a los hermanos, es una forma de demostrar, de probar de que tenemos una buena comunión y una buena relación con Dios. Yo espero, hermanos, que usted tenga una buena relación con Dios, que tenga una buena comunión con Dios, que esté amando a su hermano. Vamos entonces a la quinta, ¿verdad? A la quinta forma. Esta es la quinta forma, aunque el material está como la tercera forma.
Pero esta sería la quinta forma de probar que tenemos comunión con Dios, que la iglesia tiene comunión con Dios o que los cristianos tenemos o tienen una buena relación y una buena comunión con nuestro Padre, con Dios. ¿Y cuál es esta manera de vida, de comportamiento, de conducirse, de probar que tenemos una buena relación con Dios? Cuando nos separamos del mundo, cuando vivimos una vida separada del mundo. Juan escribe como un padre espiritual. Él escribe a los hijitos, él escribe a los padres, él escribe a los jóvenes, él escribe a los hijos. Vamos a verlo. Entonces, desde el capítulo 12, Juan capítulo 2, versículo 12, hasta el versículo 17. Aquí es el capítulo 2, del 12 hasta el versículo 17. La separación del mundo, vivir separados del mundo, no practicar las cosas del mundo, no vivir de acuerdo como el mundo vive, no amoldarse al mundo. Es una forma de probar que tenemos buena relación, buena comunión con Dios. Dice así, leamos hermanos, Juan capítulo 2 del 12 al 17. Primera de Juan. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad del Padre, la voluntad de Dios, permanece para siempre. Entonces, Juan escribe, ¿verdad? Como un padre espiritual, como dije, como dice el texto, a los hijitos, a los padres, a los jóvenes y a los hijos. Un cristiano no puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Si un cristiano ama a Dios, pretende amar a Dios y ama al mundo, no se separa del mundo, siempre está viviendo con ese apego al mundo, entonces no puede realmente o no está viviendo una vida verdadera, no tiene relación con Dios y no tiene relación, una buena comunión con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Entonces un cristiano no puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo, a este mundo desordenado por la prevalencia sin freno de las fuerzas pecaminosas y encadenado en la esclavitud de la corrupción. Como dice en el capítulo versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, ¿sí? Todo, dice, es realmente un mundo encadenado en la esclavitud de la corrupción. Jesús lo dijo de la siguiente manera: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo capítulo 6 y el versículo 24. No se puede amar a Dios y amar a las riquezas al mismo tiempo, amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. No se puede. O amamos a Dios, o amamos al mundo, o amamos a Dios, o amamos a la riqueza. Pero si amamos a Dios, entonces, si amamos a Dios, no vamos a amar al mundo y vamos a vivir una vida separada del mundo. Si amamos a Dios, entonces vamos a alejarnos de toda avaricia, de toda riqueza. Así que un cristiano no puede amar a Dios y amar al mundo al mismo tiempo. Lo que hay en el mundo, los deseos de la carne,
los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. Veamos un poco los deseos de los ojos. El mundo vive bajo el deseo de querer ver, ¿no es verdad? ¿Verdad? El mundo siempre vive con el deseo de querer, ¿verdad? Pero de querer ver. Usa la vista para complacerse. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 2 al 4, dice, un día, al caer la tarde, se levantó David de su lecho, de su cama, y se paseaba sobre el terrado de la casa real, del palacio real. Cuando vio desde el terrado, vio desde el terrado, desde su terrado, a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Entonces, vio, ¿verdad? Vio, nada más vio, y no dejó de verla, porque el hombre siempre quiere ver, ¿verdad? El hombre siempre quiere ver, tiene ese deseo de ver, ese deseo de ver. Por lo tanto, usa la vista para complacerse. Cuando David vio a aquella mujer que estaba desnuda, que estaba bañándose, entonces le entró el deseo de querer, no, entró ese, ¿cómo se llama? Esa emoción, esa emoción de complacerse con lo que estaba mirando. Entonces el hombre usa la vista para complacerse, el hombre usa la vista para deleitarse, para gustarse. Tenemos otro ejemplo. Génesis 3 y el versículo 6 dice, pero Dios sabe que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, conocedores del bien y el mal. Al ver a la mujer, al ver otra vez los ojos, al ver a la mujer que el árbol era bueno, ¿verdad? Le llamó la atención para comer, dice, agradable a los ojos y deseable para alcanzar la sabiduría, tomó de su fruto y comió y le dio también a su marido, el cual comió al igual que ella. Los deseos de los ojos, hermanos, incluye también todas las manifestaciones de la avaricia por ver, la pornografía, las actitudes de observar para desear sexualmente, la tendencia a mirar lo violento, lo insano, las ganas de ver cómo será su futuro mediante hechicerías, etcétera. Cuando miramos de esa manera, estamos repitiendo la mirada de la mujer de Lot en Génesis 12 y 19 y el versículo 26, donde dice, entonces la mujer de Lot miró otra vez los ojos para complacerse, para deleitarse, miró hacia atrás a espalda de él y se volvió estatua de sal. Por último, recordemos parte de la descripción que David da a los impíos. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestidos de violencia, los ojos les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, porque los ojos siempre están queriendo ver y ver y ver y no se cansan de ver. Y cuando el ser humano mira, entonces entra el placer, entra el deleite, entra entonces el gustarse, los deseos, ¿verdad? Los deseos de los ojos, porque el hombre es insaciable, insaciable, siempre quiere ver y ver. Bueno, el problema no llega hasta allí, porque veamos los deseos de la carne. Los deseos de la carne es querer tener o experimentar lo que uno mira, querer tener o experimentar lo que uno mira. El mundo después de ver es lanzado a querer tener aquello que está viendo y no puede refrenarlo o no puede controlarlo. El mundo vive de las emociones, de los sentimientos y experiencias que son temporales, que son carnales y engañosas. El mundo vive con el deseo insaciable de tener más, estar sujeto a un principado de materialismo y humanismo. No podemos permitir que las cosas del mundo y el deseo de tenerlas nos roben o nos prohíben de las cosas que Dios tiene para nosotros. Los deseos de la carne se manifiestan en las obras de la carne, como dice Gálatas 5, 19 al 21.
adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías y enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Entonces, por eso dice Juan, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque las cosas del mundo, los deseos de los ojos, los deseos de los ojos, los deseos de la carne van junto, ¿verdad? El hombre no solamente mira, no solamente ve, sino que también quiere tener lo que mira. Se cuenta de un jovencito que habían puesto en un laboratorio. Querían probar cómo actuaban los niños, ¿verdad? Ellos solos, cuál era la conducta de los niños estando ellos solos. Y entonces pusieron a un niño en un laboratorio, él solo, y pusieron unos dulces, ¿verdad? Pusieron unos dulces en un depósito transparente. Y entonces encerraron al niño y querían ver cuál era el comportamiento, cuál era la conducta del niño. Y empezaron a observar cuando el niño estuvo solo, que él desde lejos miró el depósito transparente con los dulces, el bote con los dulces. Y entonces el niño solamente, al principio, solamente miró desde lejos, ¿verdad? Solamente miró desde lejos y no desprendía la mirada, no desprendía la vista del bote con los dulces. Luego el siguiente paso es que el niño se sintió atraído y se acercó, se fue acercando hasta donde estaba el bote con los dulces. Mire, hasta donde lo había atraído. Y luego no solamente se quedó con verlo, sino que cuando estaba cerca del bote con los dulces, entonces empezó a meter la mano, ¿verdad? Con la idea de querer agarrar los dulces. Mire, qué interesante, ¿no? ¿Cuál era el proceso? Empezó a meter la mano para ver si podía tocar. No solamente se quedó con ver, sino que quiso también tocar. Y no solamente es que se quedó con tocar, agarró el dulce y después que hubo agarrado el dulce, el último, el último paso del proceso del cual querían ver en el laboratorio era si el niño realmente o hasta dónde el niño llegaba. Y hasta dónde llegó el niño, agarró el dulce, le quitó el envoltorio y se lo echó a la boca, lo probó. Mire qué interesante, así somos los seres humanos. Miramos y luego después de ver, nos complacemos con lo que miramos. Y después que nos complace lo que miramos, nos deleitamos, nos causa placer, nos gusta lo que miramos, vamos a ver, actuamos, vamos a tocar o caemos en la segunda etapa, ¿sí? Queremos tocar, ¿sí? Queremos tocar. Donde dice que el mundo vive con el deseo insaciable de tener más de acuerdo a lo que mira. Y luego tenemos otra de las cosas que hay en el mundo, la vanagloria de la vida. La vanagloria de la vida es una gloria, una grandeza vacía, una grandeza que no existe, hermanos. Por eso es la vanagloria. Es vana, es vacía. Solamente parece que existe, pero no existe. Parece que es real, pero no es real. Da la apariencia que es real, pero en realidad no es real. No existe. Es vacío, es vano. Es la que pertenece a la presente vida física. Es la falsa seguridad del hombre de querer, del hombre de que por su propia fuerza, que por su propia independencia de Dios puede sostener y alcanzar sus metas. Eso no es verdad. El hombre para alcanzar sus metas necesita de las fuerzas de Dios, necesita del depender de Dios, necesita sostenerse de Dios para alcanzar sus metas. A la vez, menosprecia las leyes divinas y los derechos humanos. La jactancia y el orgullo se dejan ver aquí. Es la misma vanidad, es la misma vanidad, la prepotencia, el orgullo,
concuerda esta escritura con Santiago 4:6, que dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Recordemos lo que Dios dice al respecto de Filipenses 2 y el versículo 3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, ¿verdad? Cosas que son vacías, cosas que no ayudan, cosas que no benefician, cosas que no traen bendiciones, que no contribuyen. Antes bien, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es que a veces nosotros hacemos las cosas en la iglesia con vanagloria, ¿verdad? Y queremos alcanzar cosas vacías, queremos tener cosas vacías. Y en ese afán de querer tener o lograr cosas vacías, grandezas vacías, títulos vacíos, lugares vacíos, lo que hacemos es que actuamos con cosas o de manera que no ayuda, ni ayuda a la iglesia, ni nos ayuda a nosotros mismos. Y todo aquello que no ayuda, todo aquello que no beneficia, todo aquello que no sirve a nadie, pues no tiene ningún beneficio, entonces es vacío, no sirve para nada. En la iglesia muchas veces nosotros actuamos así. Los gnósticos estaban actuando así, querían jactarse, ellos querían jactarse de querer tener, de pretender tener un gran conocimiento, pero en la realidad ese conocimiento que ellos decían, que ellos argumentaban, que ellos sostenían, que ellos reclamaban tener, no servía para nada, porque estaban enseñando inmoralidad, estaban enseñando a pecar a la iglesia. Entonces, ¿de qué servía ese conocimiento que ellos dicen que sostenían o que reclamaban tener si al final no servía para nada? Por lo tanto, la manera como nosotros vamos a mostrar, cómo vamos a mostrar que tenemos una buena relación con Dios es viviendo una vida separada del mundo, no a los deseos de los ojos, no a los deseos de la carne, no a la vanagloria de la vida, sino nada más una vida en obediencia a los mandamientos de Dios, sujetos a la voluntad de Dios. ¿Vive usted, querido hermano, una vida separada del mundo? ¿Vive usted una vida en obediencia a la voluntad de Dios nada más? ¿O se deja llevar por su propia voluntad? ¿O se deja llevar por la voluntad de otro? ¿Está separado usted de los deseos de los ojos? ¿Está separada usted de los deseos de la carne? ¿Tiene control, tiene dominio usted de la vanagloria de la vida? Si es así, si usted está viviendo una vida en obediencia a los mandamientos de Dios, usted tiene una buena relación, una buena comunión con Dios. De lo contrario, no es verdad. Y por último, ¿verdad? Y por último, tenemos la sexta forma. Recuerden que de acuerdo al material que estoy utilizando ahorita, es la cuarta forma. Pero de acuerdo al material que venimos en cuanto al contenido que venimos desarrollando, desarrollamos dos formas de probar que tenemos una buena comunión con Dios en la lección número 4. Y en esta lección número 5 yo estoy añadiendo cuatro formas más. Y esta es la número 4, mantenerse en la sana doctrina sin mancha. Vamos a ver lo que dice del versículo 18 hasta el versículo 28 del capítulo 2 de la primera carta de Juan. Lea conmigo, hermano, por favor. Dice así, hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis, ellos habían oído ya que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El último tiempo ya había llegado en los tiempos de Juan. Salieron de nosotros, versículo 19, salieron de nosotros los gnósticos, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, los falsos maestros habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, no todos son verdaderos. Hay falsos y hay verdaderos en la iglesia. Pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis las cosas, es decir, pero vosotros tenéis
esa cualidad o ese privilegio, ese honor de haber sido escogidos por Dios para permanecer adentro. Tenéis la unción del santo, es decir, el llamado del santo, y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Otra vez, ¿quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo, los gnósticos, los docetas y los erintianos. Este es el anticristo. ¿Quién es el anticristo? El que niega al Padre y al Hijo. El mundo hoy, en el año ya, en este siglo, en el siglo XXI, están esperando el anticristo. Están esperando un anticristo. ¿Dónde? Que están esperando de qué país va a salir, de qué sistema político va a salir, eh, cómo va a ser y lo que va a ser, etcétera. Pero Juan nos está presentando que el anticristo es todo aquel que niega al Padre y que niega al Hijo. Ese es un anticristo. No esperemos un anticristo que va a venir. Los anticristos ya habían surgido en el tiempo de Juan y no es una persona especial, ¿verdad? No es una persona especial, sino que puede ser un grupo de personas, un grupo de personas que niegan que Jesucristo, que niegan al Padre y que niegan al Hijo o que Jesucristo vino en carne. Versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre, y el que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Es que las cosas, como dije en mi introducción, hermanos, las cosas no habían cambiado. No hay mensaje nuevo. El mensaje era el mismo. Los gnósticos estaban inventando tener una nueva revelación, tener un nuevo conocimiento, haber recibido un nuevo conocimiento, una nueva revelación o haber recibido ellos en verdad, no acerca de Dios, no. Dice, voy a volver a repetir el versículo 24, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio, el mismo mensaje permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre lo que os engañan los gnósticos, los docetas, los erintianos, los ebionitas. Pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe cosas nuevas, dicen, como decían ellos, ¿no? Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Según ella os ha enseñado, permanecer en él. Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Voy a volver a leer el versículo 28. Y ahora, hijitos, permanecer en él, permanecer en él. ¿Sí? Permanecer en él significa permanecer en su doctrina, permanecer en su palabra, mantenerse en la sana doctrina, sin mancha y sin contaminación. Los cristianos han oído hablar del anticristo, dice Juan. Ellos, como oísteis que viene el anticristo, los cristianos han oído hablar, habían escuchado hablar del anticristo que vendría en el último tiempo. Y Juan les escribe que ya era el último tiempo, porque el anticristo ya estaba en el mundo, en la persona de ciertos falsos maestros que negaban la verdad en cuanto a Cristo como el ungido o como el Mesías. El cristiano no necesita ser llevado por los argumentos falsos de estos maestros, porque el Espíritu les conduciría a toda la verdad. Esa fue la promesa, perdón, la promesa de Jesucristo antes de que Él ascendiese, o que Él ascendiese al cielo. Aquí hay una alusión a un maestro falso llamado Cerinto, que negaba que Jesús era el Cristo, negaba, ¿verdad? Que Jesús
era el Cristo y sostenía que el hombre, Jesús y Cristo eran distintos, no eran distintos seres, distintas personas. Cerinto enseñaba que Jesús era un hombre igual que los demás hasta su bautismo, cuando el Espíritu Santo o cuando el Espíritu descendió sobre él. Y este Espíritu divino, este Espíritu Santo, supuestamente, le dio poder de obrar milagros después de su bautismo y que le reveló al Padre hasta entonces para Jesucristo desconocido. Este espíritu, este aeón o este espíritu, siendo incapaz de sufrir, dejó a Jesús antes de su pasión. Entonces ellos consideran que Jesús realmente fue como un ser divino, nada más, desde su bautismo hasta su muerte, hasta su pasión, hasta su muerte. Y que en la muerte de Jesús, en su muerte, este espíritu lo dejó, se separó de él, porque un espíritu siendo espíritu es incapaz de sufrir. Por eso es que dejó a Jesús de su posesión. Entonces para él el Cristo era uno y Jesús era otro. Jesús fue el hombre y Cristo fue el divino, fue el ser espiritual, pero solamente por 3 años duró el ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que luego pues Cristo dejó de ser Cristo y después que a él lo mataron, se convirtió otra vez en Jesús, negando la divinidad o la deidad de Jesús. Es decir, que fue divino solo por 3 años. Jesús fue divino solo por 3 años, desde su bautismo hasta antes de su muerte. De esa manera, las dos verdades de la encarnación y la expiación eran negadas por esta enseñanza. Estos falsos maestros estaban continuamente diciendo a los cristianos, ustedes necesitan mucha instrucción, ustedes deben de venir a nosotros, síganos y les vamos a conducir nosotros a las profundidades o a las verdades o a las verdades de la verdadera fe cristiana. Pero Juan recuerda a los cristianos de la unción de ellos, de la presencia en su vida del divino Maestro, del Espíritu Santo. Entonces, teniendo el Espíritu Santo, ellos no necesitan otro maestro. Teniendo el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, ellos no necesitan otro maestro, porque el Espíritu Santo los va a guiar a ellos a toda la verdad. Y mire lo que dice segunda de Juan capítulo 1 y el versículo 9. Quisiera leerlo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y tiene al Hijo. Por lo tanto, otra forma de demostrar que tenemos comunión, que tenemos relación, una buena comunión y una buena relación con Dios, con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo es permaneciendo en la sana doctrina, permaneciendo en el Evangelio de Cristo Jesús, en la sana enseñanza de Cristo Jesús, sin contaminación y sin manchas, sin torceduras, sin desviaciones. Así es que, si usted se mantiene firme, constante en la sana doctrina, sin dejarse confundir, sin dejarse enseñar, sin estar creyendo a falsas enseñanzas, entonces usted tiene una buena comunión y una buena relación con el Padre, con el Hijo y con su Santo Espíritu. Es decir, tiene una buena comunión, una buena relación con Dios. Entonces, hermanos, hemos mirado a través del estudio 4 formas más para poder probar, para poder evidenciar o manifestar que tenemos o demostrar que tenemos verdaderamente en nuestra forma de vivir, en nuestra forma de conducirnos, una buena relación con Dios, una buena relación con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. 4 formas. ¿Y cuáles son estas 4 formas? Bueno, la primera, la que hemos mirado ahora, ¿no? Vamos a comenzarle de hoy. La obediencia a los mandamientos de Dios. El amor hacia los
hermanos, la separación del mundo y por último, mantenerse firme en la sana doctrina, sin mancha y sin contaminación. Terminamos entonces la lección número 5 y nos quedamos entonces en el capítulo 2 y el versículo 28 para comenzar en la próxima lección con el capítulo 3, hermanos, en adelante. Siempre deseo en Dios que estas clases sean de mucha bendición para todos ustedes, hermanos. Ustedes pueden sacar reflexiones, pueden sacar buenos uh, buenos estudios de estos materiales si ustedes así pues lo requieren, si ustedes pues lo necesitan, ¿no? Hay bonita enseñanza, hay bonita reflexión, hay bonitas verdades en estos estudios en los cuales puede servir a ustedes también ya en la vida práctica para poder impartir sus clases, sus meditaciones o reflexiones a la iglesia o a quienes ustedes consideren que son necesarios. Y luego tenemos aquí pues una pequeña tarea, tenemos aquí una pequeña tarea de la quinta lección, lea y conteste, y vienen entonces 10 preguntitas para que usted, querido hermano, querida hermana, pueda estudiar, ver el video, pueda leer el material que yo les envío y luego contestar, leer sus preguntas y contestarlas. Un gusto haber estado una vez más con ustedes en esta quinta clase de las cartas del apóstol Juan. Será hasta la próxima, en la cual nosotros nos veremos de nuevo en la sexta lección. Dios bendiga a todos y nos miramos hasta luego. Bendiciones, hermanos.